estáis? Buenos días o buenas tardes, según cuando veas este vídeo. Me presento de nuevo, soy Mireia y como en este nuevo inicio me parece importante comenzar a dar la cara. Hace tiempo que llevo pensando en de nuevo continuar con los directos que iba dando, pero ahora voy a ir dándolos entrando yo una vez por semana. Y bueno, pues comentándoos un poco más la manera en la que estoy enfocando las clases, las consultas y de qué manera, bueno, pues volver a conocernos, ¿no? Sobre todo por todos los cambios que ha habido en mi forma de acompañar y en lo que os quiero dar a través de las charlas que podamos tener, a través de los encuentros, a través de todos estos espacios que podemos crear. No tenía nada realmente preparado, pero sí que, como os digo, llevaba tiempo queriendo asomarme de esta manera, natural, con la mayor preparación que es la experiencia que rodea todo esto. Veréis, por donde me gustaría empezar es por mi forma de acompañaros o la forma que se va desarrollando a la hora de encontrarnos con la corporalidad, la forma en la que yo he visto ciertos peligros en cómo se está abordando la práctica del movimiento y de qué manera en mi propia experiencia, práctica y acompañamiento a personas cada vez lo desarrollo de una manera en la que las personas sean quien terminen por acompañarse. Ahora mismo, por ejemplo, para empezar, yo estoy comunicándome ahora mismo desde la dirección este de retorno. ¿Por qué estoy haciéndolo de esta manera? Bueno, pues estos son cosas que desarrollo en las consultas y en las sesiones grupales. Es una forma de encuentro con la propia comunicación y ese círculo que se genera. Entonces, en mi experiencia y lo que he ido viendo en las sesiones que veo de Kundalini, de estos de respiración y todas estas cosas, son movimientos que nos llevan a una exaltación, al final tratan de alejarnos de lo que sentimos. Entonces, en mi forma de trabajar, en la forma en la que yo quiero ofrecerte estas experiencias corporales, va muy lejos de ese querer que otro agente externo se haga responsable de ti o de lo que estés sintiendo. Y es por eso que trabajo con las brújulas, porque es una forma de que cada persona que se acerca a mis clases o sesiones individuales o grupales, os acercáis para encontrar vuestra propia brújula y movimiento. Quiero decir, seguramente habéis ido a experiencias o estáis empezando a conocer experiencias en las que a través de una activación de una energía vuestro cuerpo empieza a hacer movimientos espontáneos, ¿no? O movimientos que son como súper llamativos, que sí, la verdad yo también lo he practicado porque como me decía una persona que me conoció hace un tiempo, soy una holística curiosa y es correcto, me gusta experimentar y conocer diferentes herramientas, prácticas para poder ofreceros desde mi percepción, desde mi punto de experiencia, la mayor esencia y la mayor esencia que te lleve y te traiga de vuelta a ti, a tu origen, a tu movimiento auténtico, a que no tenga que venir una práctica concreta a darte lo que supuestamente es bueno para ti, que soberbia es esa, ¿no? Entonces, por eso, como os decía, trabajo con las brújulas para que seas tú quien encuentres tu movimiento a través de tus direcciones, que por supuesto se van a mover todas esas energías que van implícitas en el movimiento, pero lo que yo quiero conseguir con las sesiones de movimiento grupales o esta escucha psicocorporal, que lo que os digo, trabajo con todos esos planos, pero lo que quiero es que lo traigas aquí a tu vida, a tu cuerpo, porque si solamente trabajas desde ese lugar exaltado, al final luego llegas a tu vida y sí, qué bonito la energía que se ha movido, pero ¿cómo la traigo a mi vida? ¿Cómo vivo con esta sensación y cómo la utilizo a mi favor? Entonces, por eso, como os decía, trabajo con las brújulas para que el movimiento y la brújula tú la puedas llevar contigo a cada lugar, a cada movimiento y a cada sensación. Y finalmente tú seas
quien active esa energía, quien mueva esa energía desde esos estados de diferente, bueno, pues según la práctica que uses, estado impersonal, movimiento intuitivo, movimiento... Es que hay tantos nombres que se le dan a lo mismo que al final es cómo te mueves tú dentro de lo que sientes. No sé si hoy o mañana voy a terminar de editar un vídeo en el que yo misma he tenido una práctica conmigo y me grababa entrando en esas sensaciones que muchas prácticas tratan de alejarte o que otras personas tratan de dirigirte. Mi intención es que tú te encuentres con ellas y que dejes de huir de esas sensaciones por creer que son de baja frecuencia o que son negativas para ti, que necesitas como un abordaje más positivo. Pero ¿qué más positivo hay que poder encontrarte contigo con eso que en un momento dado ha sido un dolor y transformarlo, traerte de vuelta desde una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, por eso me parece como tomar estos espacios para ir contándoos un poco más el abordaje que tomo tanto en las consultas como en las sesiones grupales, que como os digo, se van a mover todas esas energías. Trato que finalmente tú llegues a ese movimiento orgánico, espontáneo, impersonal, pero desde un lugar que estés, que tú puedas extraerlo y utilizarlo a tu favor en cualquier situación de tu vida. Que de esos refugios, que como sabéis en esto de las soledades encontradas hablaré bastante, tanto los refugios que a veces nos hemos escondido como en lugares donde está nuestra esencia escondida por el dolor, por miedo a sentirlo, por una incomprensión o una sensibilidad no acogida, pues poder que tú sepas acogerte. Y esa es mi labor, es abrir ese espacio para que sea un espacio seguro y que el movimiento tuyo sea quien te lo cuente. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que sobre todo hoy quería transmitir. Iré desarrollando un poco más sobre este movimiento que os cuento de tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida también en cualquier práctica a la que vayas, que no está feo ni mal ir a una clase que te saque de tu cuerpo, sino es como tú utilizas eso, que finalmente utilices esas prácticas para volver a tu vida, a tu cuerpo. Esa es la mayor de las riquezas y por eso, como os digo, iré tomando espacios para abrir estos directos y bueno, para que nos vayamos conociendo, reconociendo en otras artes corporales, en otras formas de encuentro, en darle voz a eso que hemos ocultado en algún momento y, como digo, amarlo todo de ti y acompañarte en todos tus estados. Si después de esto te surge alguna duda, bueno, también quería recordaros que en mayo voy a abrir un espacio de una práctica que justo va de esto de los refugios. Voy a trabajar con 4 energías, las 4 direcciones y con 4 fuerzas para que tú desarrolles esas 4 energías, esas 4 direcciones y esas 4 fuerzas en ti. Desde la activación del canal central, en esta propuesta de 4 encuentros, más el quinto, que sería el espacio de poner en común, la puesta en común de cómo os habéis sentido, qué se ha despertado, y ese espacio a la palabra conjunta, pues bueno, lo que trato es eso, de que podáis encontrar vuestras 4 fuentes de fuerza. Trabajaremos la primera semana la fuerza que yo misma he necesitado. Lo hablo desde lo personal, desde lo que yo he necesitado. Hace un mes no tenía fuerza para coger una pesa, para mantener ciertas posturas que para mí antes eran fáciles, y gracias a ese desarrollo de nuevo de las fuerzas, de tomar la responsabilidad de diferentes actitudes que yo necesitaba, pues ahora es como otra vez vuelvo a tener esa fuerza. Entonces, la fuerza y el impulso y la estabilidad interior. Voy a empezar por ahí porque me parece que es importantísimo que en este momento desarrollemos esa fuerza interior, esa estabilidad y que sea desde un lugar
de respeto, sobre todo eso. Luego tenemos la segunda, que pasaremos a otro lugar también de estabilidad, pero desde el interior. Y de ahí, bueno, pues trabajando con otras respiraciones que también tratan de fomentar esa activación del canal central para limpiar esa información y al mismo tiempo generar estabilidad. Todo esto se va a producir de diferentes maneras, como os decía, desde un abordaje muy corporal a un abordaje muy sutil, pero todo haciéndote responsable a ti, para que tú te lo lleves a casa y sea parte de tu kit de supervivencia. Luego pasaremos a otro espacio, que sería la tercera sesión, que va más enfocada al movimiento libre, a un movimiento libre, intuitivo, pero con la sensación sentida. De nuevo, manteniendo esa escucha en la sensación y moviéndonos a través de la sensación con la mayor libertad. Por ejemplo, si a mí me duele el hígado, que ha sido algo que he tenido muy latente en estos últimos días, cuando entro en esa inflamación es porque mi hígado me está pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué necesita mi hígado en ese momento? Visualizando el hígado, moviéndonos a través de esa sensación, extrayendo la información. De ahí pasamos a ese movimiento libre, pero consciente, y moviendo la sensación sentida para que luego, pues como os decía, traernos de vuelta. De ahí después pasaremos al espacio que ya sí que es una práctica un poco más estelar, contemplativa, en la que ya trabajaremos desde ahí con la fusión de los 5 canales, que ahí entra más en juego lo que ha sido mi última investigación, un poco más desde el abordaje de, como os decía, de los 5 canales, que a lo mejor los he aprendido más desde la práctica de Tai Chi Qigong, la práctica estelar también. Habrá partes en las que a lo mejor en un momento dado utilizaremos símbolos o sellos concretos para desarrollar diferentes energías, y ahí ya será un espacio más de una estabilidad, desde una movilidad en la quietud, desde una movilidad de un espacio de encuentro con otra sensorialidad y otra sensibilidad, para ya llegar al 5.º espacio, que sería, eso ya no es en jueves, es un miércoles, y nos vamos al espacio de comentarnos. A mí me gusta mucho poder escuchar cómo os sentís, qué necesidades habéis podido tener. Entonces, bueno, sí que es cierto que antes de cada práctica pues hago una pequeña puesta en cómo os sentís, pero sobre todo ese 5.º espacio va a ser un espacio de comunicación, de decirnos, de expresarnos con libertad y tener ese espacio seguro en el que poder, como os digo, transmitir para lo que nos ha servido, o donde a lo mejor necesitamos un poquito más. Y eso es la práctica que voy a compartir en mayo. Serán los 4 jueves de mayo, y el 5.º espacio es el último miércoles de mayo. Si os surge cualquier duda con esto que os hablaba de las prácticas que, en vez de hacernos entrar en nuestro cuerpo, de traer toda nuestra energía al cuerpo, pero de una manera consciente, o esas prácticas que a lo mejor nos elevan mucho de golpe y luego cómo traer eso a la vida, si os surgen reflexiones concretas, algo que creáis que puede ser interesante compartir, reflexionar, abrir melones y reflexionar sobre ellos para encontrar nuevas vías de encuentro con lo auténtico, íntimo que hay en cada uno de nosotros. Estaré encantada de recibir algún mensaje y como os decía, pues seguir desarrollando esa esencia única, auténtica, que vive en cada una y en cada uno de nosotros. Y hasta aquí, creo que no tengo nada más que decir. Voy a permanecer a lo mejor un momento en silencio, respirando, mirando a ese amado vacío, como lo llama una nueva compañera. Y por si a alguna de las personas, las 2 personas que estáis en directo, que os lo agradezco, tenéis alguna pregunta o sugerencia que os apetezca abordar, pues estaré encantada de poder hablar con aquella pregunta que os pueda surgir.
y si no, utilizarlo simplemente para mostrar esta tranquilidad de estar frente a algo que en otros momentos a mí me generaba tal como una sensación de nerviosismo. Y bueno, pues si no hay preguntas será maravilloso. Respiro la no pregunta y lo que os digo, me iré presentando por ahora una vez por semana. Y pronto el nuevo episodio de las soledades encontradas que estoy preparando ya para vosotros. Muchas gracias y os abrazo fuerte. Adiós.